Muy buenos días, una vez más a todos, qué gusto verlos. Vamos a esta mañana a entrar a un tema, creo que es de suma importancia, como toda la escritura lo es. Hemos titulado, más bien he titulado a esta predicación, el peligro de hacer pecar a otro. Esta mañana aprenderemos el peligro que existe, que usted, yo, cualquiera de nosotros, hagamos pecar a otra persona. Y todos los que somos padres de familia, creo que como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Cada uno de los que somos padres coincidimos en que nuestros hijos son hermosos, los amamos, deseamos lo mejor para ellos. ¿Qué cosa no podríamos nosotros como padres de familia pedir para nuestros hijos? Cuando llegamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos preocupamos porque nuestros hijos tengan un crecimiento espiritual, porque caminen para parecerse cada día más a Jesús. Nos comprometemos a cuidarlos, a protegerles del peligro, de cualquier daño. Sentimos una gran responsabilidad cuando hablamos de nuestros hijos. Todos creo que coincidimos que todos tenemos un pesar, por así decir, de cuidar de sus vidas. Y cuando alguien aparece en la vida de nuestros hijos que pudiera alejarlos de las cosas que creemos, nos preocupamos. Como cuando eran pequeños y salían a la calle a jugar y decimos, ¿dónde está fulano? No lo he visto, ¿dónde estará? ¿Te acuerdas hace muchos años que uno de mis hijos se salió de donde estábamos y se fue a otro lugar y resulta que se perdió por horas y nunca supimos de él y se habían metido a una alcantarilla que estaban arreglando y después nos enteramos? Y a veces los hijos hacen cosas que nosotros no nos enteramos, pero cuando los perdemos de vista nos preocupamos y estamos pendientes de que no les dañe nada, de cualquier peligro. Cuando van a la escuela y los compañeros empiezan a presionarles para enseñarles ciertas actitudes, vocabulario y ciertas cosas que no queremos que ellos se involucren, nos preocupamos, estamos al pendiente de ellos. Y es más, y cuando el mundo los presiona y cuando el mundo los quiere forzar a moldearlos en una forma de pensar abrumadora con la influencia que tiene el mundo, como padres nosotros nos preocupamos y nos encontramos constantemente en una lucha en contra de estas cosas, a veces teniendo éxito, a veces no teniendo tanto éxito, para contribuir al bienestar de nuestros hijos, tanto física como espiritualmente. Y estarás de acuerdo conmigo que si alguien le enseña algo contrario a tus hijos, entonces tiene un problema contigo. Pero si alguien se preocupa porque tus hijos aprendan de Dios, obedezcan lo que Dios dice, te honren como padre, entonces tú tienes afín con esa persona algo y le agradeces y estás agradecido porque le está enseñando, porque no queremos que aprendan cosas que no les conviene. En otras palabras, como trates a los hijos va a afectar la relación con los padres, y si contribuyes al bienestar de los hijos, entonces vas a estar bien con los padres. Pero si tratas de hacerles daño, entonces tienes un problema con el padre. Y creo que aplica para cualquiera de nosotros que somos padres. Cualquier padre se puede identificar con esto. Hay momentos en la vida de la crianza de nuestros hijos cuando algunas personas externas a nuestra familia llegan y influyen en la vida de ellos para mal. Y hay un pesar en nuestro corazón. Tienes una hija y de repente se aparece por ahí algún joven y algo sucede con tu hija, queda embarazada y el joven la abandona y se va, y hay un pesar en tu corazón. O uno de tus hijos se ve involucrado en drogas porque tuvo una mala influencia de alguien y lo involucró en las drogas o en el alcohol, o lo condujo a hacer algo ilegal, y hay miles de ejemplos. Tu hijo se va a la universidad y tú crees en él y le envías dinero y estás ahí al pendiente de él, y resulta que al paso del tiempo te das cuenta que
nunca iba a la universidad, que se gastaba el dinero, que se la pasaba parrandeando, y hay un pesar en tu corazón. Y la lección de esta mañana tiene que ver cómo los cristianos deberíamos tener mucho cuidado de cómo tratar a los demás cristianos sabiendo que son hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, la primera escritura de esta mañana, nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En otras palabras, si realmente amas al Señor, sin duda amarás a sus hijos. Y si buscas la gloria del Señor, sin duda buscarás el bienestar de sus hijos. Parece obvio. Quiero decir, si eres cristiano, no vas a querer dañar la vida espiritual de otro cristiano. Y la escritura que hemos venido estudiando esta mañana, en Mateo 18, nos va a mostrar cómo los discípulos del Señor están teniendo una actitud equivocada los unos para los otros, porque están peleando, si usted recuerda, quién de ellos es el mayor en el reino de los cielos. Y está causando en ellos un conflicto, provocando amargura, rivalidad, ambición, orgullo, envidia, celos. Y los discípulos del Señor Jesús en Mateo 18 están discutiendo, y el Señor ha traído a un niño en medio de ellos y les ha dicho: este es el mayor. Y se tienen que hacer como él, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Y el punto de esta mañana es que si tú quieres estar bien con el Padre, tú tienes que aprender cómo tratar a los demás. Aprenderemos que el Señor dice: ¡ay de aquellos que hacen pecar a uno de estos pequeños! La Biblia es muy clara, y en el Salmo 105, acompáñame al Salmo 105, versículo 7, nos muestra algo que el Señor ha establecido desde hace mucho tiempo. De hecho es más atrás, pero permítame empezar en el Salmo 105. El Salmo 105, versículo 7 dice: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concretó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, y ahí va el versículo 14, dice: no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos, dice, castigó a los reyes. Y luego el versículo 15 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El salmista, amados, está diciendo que Dios siempre ha estado al pendiente de la protección de su pueblo. Dice que aun cuando eran pequeños, aun cuando andaban de un lugar para otro, Dios tenía cuidado de ellos, y corrigió a reyes, y puso en su lugar a las personas por ir en contra de su pueblo. Cualquiera que hiera a su pueblo, cualquiera que traiga daño físico o espiritual en contra de su pueblo, se está metiendo con el ungido de Dios, y esto es serio para Dios. Es más, pero yo no quiero que usted piense por un momento que solamente hay el ungido de Dios, es una sola persona. El ungido del Señor es todo su pueblo, es usted y yo. Y eso suena muy bonito, dice: ay, yo soy ungido del Señor. Sí, nada más que el Señor manda que ni usted ni nadie haga daño a otra persona. Y esto va mucho más atrás. Cuando Dios le dice a Abraham, allá en el Génesis, acompáñame a Génesis capítulo 12, Génesis 12:2, Dios le da una promesa a Abraham y le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde el principio, como uno trate a los hijos de Dios es determinante para la bendición o para la maldición de Dios en tu vida. Ahí mismo en el libro de Génesis 27,
Versículo 29. Génesis 27, 29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. De nuevo, otra vez, la forma en que tratemos al pueblo de Dios es determinante para la bendición o la maldición. Dios siempre ha deseado la influencia positiva sobre su pueblo. Cuando el Señor dio la ley al pueblo de Israel para que supiera cómo vivir, Él quería que la ley ayudara al hombre a ser un hombre santo, a que viviera una vida de santidad, pero que también evitara que el hombre pecara contra otros hombres. Así que no solo somos, como lo fueron ellos, responsables de nuestro propio pecado, sino por el pecado a la gente que nos rodea. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos tener cuidado, que nuestras actitudes no dañen a otros. Porque si tú con tu vida estás haciendo que otra gente peque, tú estás en un problema. Mire lo que dice Deuteronomio 24:4. El libro de Deuteronomio 24:4, hablando el Señor a su pueblo, les dice, hablando acerca de las relaciones maritales, de lo que es el matrimonio, dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y luego viene la parte con la que quiero centrar este versículo, que dice, no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. No solo no debes pecar, sino no debes causar a alguien que cometa pecado. Es un pasaje importante con referencia a un divorcio ilegítimo, porque rechazar a una mujer sin motivo, rechazar a tu esposa sin motivo, hace que ella adultere, haces que ella se case con otra persona y esta persona también adultere. Tú te conviertes en un adúltero cuando te vuelves a casar. Y entonces dice aquí que no has de pervertir la tierra que el Señor te da por heredad. Dios quiere que entendamos esto para no hacer pecar al pueblo. Y esto se convierte en el tema de Jesús, en el asunto de la responsabilidad con respecto a otros. La mayoría de las personas que se llaman a sí mismos cristianos, quiero pensar que tienen la preocupación por su propia santidad, ¿cierto? Tú que te dices cristiano, que dices pertenecer a la familia de Dios, quiero pensar que tú te preocupas por tu propia santidad, lo cual está bien. Pero me pregunto si realmente te has detenido a pensar en la pureza de la vida de otras personas. Es decir, tú como cristiano te preocupas por tu santidad y eso está bien. Pero me preocupo si tú te preocupas, me pregunto si tú te preocupas por la santidad de la gente que vive alrededor de ti. Porque creo que la mayoría de nosotros no estamos pensando en los demás. Y es todo lo contrario a lo que Dios está diciendo y lo que Cristo está enseñando en este pasaje. Porque no solo no tenemos que hacer ningún mal en nuestras vidas, pero nunca debemos hacer que otro cristiano peque. Y ese es el mensaje de esta mañana. Así que acompáñame a Mateo 18:5, que es a donde empezamos nuestra enseñanza. Mateo 18:5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Lo vuelvo a leer. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es imposible, dice el verso, separar a Dios de su pueblo. El profeta dice en algún lugar de la Biblia que el que tocar a Israel toca a la niña de los ojos del Señor. Y usted y yo sabemos que esa expresión se refiere a la pupila del ojo. La niña de los ojos del Señor se refiere a la pupila del ojo y quiere decir cualquiera que toca a Israel, mi pueblo,
Es como si metiera su dedo en mi ojo. ¿Usted permitiría a alguien que le metiera, ¿cómo se dice? ¿Le pinchara el ojo? Claro que no. ¿Por qué? Porque es muy molesto, porque es algo que te hace daño. Y el profeta dice, cualquiera que se mete con mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Y el concepto de esto es la unidad del creyente con el Señor. Te metes con mi gente, te metes conmigo. Somos uno en Jesucristo. No nos limitamos solamente a seguir sus enseñanzas, somos uno con Él. Cualquiera que recibe a un niño como este, me recibe a mí, dice el Señor. Somos uno. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lucas 10:16. El libro de Lucas en el capítulo 10, versículo 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Otra vez, una unidad con el Señor. Ahora acompáñame a Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora un capítulo más adelante, Juan 14, 20. Juan 14, 20. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Otra vez, somos uno solo con el Señor. El que recibe al que yo envía, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ustedes y yo somos uno solo. Tú y yo somos uno mismo, dice el Señor. ¿No? Hechos 9:4. Hechos 9:4 cuenta la historia cuando Saulo de Tarso va persiguiendo, más bien va camino a Damasco, y dice Hechos 9:4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿a quién perseguía Saulo? A los cristianos. Pero la voz que escucha Saulo le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? Y nos deja ver que el Señor y su pueblo son uno solo. Si tocas a su pueblo, lo estás tocando a Él. Es un principio fundamental muy importante. Así que entendamos que la persona que tienes junto, si es hijo de Dios, si es parte del pueblo de Dios, si tú le haces daño a esa persona, el Señor lo toma muy en serio. Aquí la situación, amados hermanos, es que muchos de nosotros no consideramos a la persona que tenemos junto como alguien tan importante. Y a veces le dañamos, y a veces le criticamos, y a veces le hacemos daño de muchas formas. Y el Señor está diciendo, ten cuidado. Acompáñame al libro de Juan, primera de Juan. A la carta de primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Todos los jueves, por cierto, estamos estudiando la primera carta de Juan a las 8 de la noche. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Otra vez, permanecer en el Señor. Somos uno en el Señor. Ahora, primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Un capítulo más adelante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece
en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Otra vez, permanecemos en Él, y es importante establecer esto. Si tú eres hijo de Dios, tú eres uno mismo con el Señor. Ahí mismo en 1 de Juan, ahora capítulo 4, versículo 13. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y no solamente está en Juan, está también en las diferentes cartas de Pablo y por todos lados. La Biblia dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él es el fundamento y nosotros somos el edificio. Él es el esposo y nosotros la iglesia somos la esposa. Y cuando Pablo habla acerca del pecado sexual en 1 de Corintios 6, 16, dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y luego en el 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. En otras palabras, no se puede separar a Cristo. Usted está en Él. Si Cristo es el Señor de su vida, usted es uno con Él. Y si usted es uno con Él, usted tiene que entender que usted debe comportarse como Cristo. Pero si la persona que está a su lado también es uno con Jesucristo, usted debe tener cuidado de no hacerle daño a la persona que tiene a su lado. Somos uno con el Señor. Y el que nos recibe, lo recibe a Él. Ahora déjame decirlo de una manera más simple. La forma en que tú trates a los cristianos es exactamente como tratas a Jesucristo. Y esto va para los que son cristianos y los que no. Por eso el versículo 5 de Mateo 18 dice, y cualquiera que recibe. Y esa expresión de comi, el que recibe, es como cuando llega alguien a tu casa y le das la bienvenida y lo tratas con bondad y con amor. Seguramente alguien ha llegado a tu casa a visitarte. ¿Cómo le tratas? Algunas personas se desviven por las personas que llegan a visitarles. ¿Qué te sirvo? ¿Ya cenaste? ¿Quieres tomar algo? Bien, pásale, siéntate. Mandan a traer un refresco, qué sé yo. Le dan la bienvenida. Qué gusto que estás aquí. Qué bueno que nos visitas. Por favor, quédate un rato más. Vamos a comer, vamos a cenar, qué sé yo. Ya ha pasado seguramente. Bueno, la Biblia dice que cualquiera que recibe es lo mismo. Y luego dice en mi nombre. Y esto quiere decir, cualquiera que recibe en mi nombre, aquel que le pertenece, está representado, es uno con Él. Cuando usted abraza a uno que pertenece a Jesucristo, cuando le da la bienvenida como huésped, cuando lo trata con esa protección, cuidado, amor, bondad, etcétera, lo está haciendo a Jesucristo. ¿Se da cuenta de la importancia que es esto? Si usted es cristiano y usted llega a mi casa, yo le abro la puerta de mi casa, yo tengo que estar consciente que usted representa a Jesucristo y como tal, así lo debo tratar. ¿Pero qué cuando lo rechazo? ¿Pero qué cuando lo juzgo? ¿Pero qué cuando lo critico? Y luego dice a un niño como este. ¿Y qué significa eso? Algunos han dicho que es un niño real, pero no lo creo porque el versículo 4 y el versículo 3 están hablando de una manera analógica. Es un símbolo, es una manifestación, una ilustración. Está hablando de aquel que se hace como niño. Es un niño espiritual, un creyente que viene a Cristo. Y estamos aprendiendo de cómo debemos tratar a los hijos de Dios. Por eso Mateo 25, versículo 34 en adelante, nos da una gran enseñanza y en su tiempo, si Dios permite, lo
lo tomaremos con más calma, pero escuche lo que dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y entonces eso nos debe llevar a pensar que si alguien es cristiano, tú tienes la obligación de tratarle como tratarías a Cristo. Amarle, respetarle y proveer. El otro día platicábamos y decíamos: no se vale decirle al hermano que tú sabes que tiene necesidad, Dios te bendiga. Cuando tú sabes que él tiene una necesidad, tú estás obligado por la Escritura a ayudarle. Tú no puedes decirle a alguien: Dios te bendiga, cuando sabes que tiene una necesidad y tú tienes para ayudarle. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La forma en que tú tratas al pueblo de Dios es como tratas a Jesucristo. Una verdad importante, un principio básico. Eso es lo positivo. Ahora vamos a ver lo negativo, el peligro. Mateo 18:6. Y abróchese los cinturones porque, híjole, está duro. Mateo 8:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y cuando dice y cualquiera, está hablando de dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, cristianos y no cristianos. Cualquiera que haga tropezar. ¿Cómo sucede esto? Por hacerlo pecar. Por hacerlos caer en una trampa mortal, una trampa de pecado. Por hacerles tropezar en el mal, todo lo contrario del versículo 5, donde los guardas, donde te preocupas por ellos, donde los recibes. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Estarías mejor muerto que vivo si ofendes a un cristiano haciéndolo pecar. Y cuando habla de una piedra de molino, no está hablando de un metate como el que tenemos en casa, de ese chiquito, o un molcajete, no está hablando de ese. Está hablando de una piedra de molino de asno, como aquella que se le amarró a Sansón cuando estaba ciego y él tenía que empujarla. Está hablando de una piedra tan grande que solamente una mula puede moverla. Mejor es que te amarres eso y te avienten al fondo del mar. Te va a ir mejor de esa forma que si haces pecar. Estaba estudiando y me descubrí que los judíos no ahogaban a las personas por ningún delito, por ningún motivo. Para ellos eso era algo inimaginable. Y ser ahogado a solas con una piedra de molino alrededor de tu cuello en una región lejana en el océano era una idea aterradora.
Y Jesús está diciendo, eso sería mejor para ti. Y me puedo imaginar algunos gulps. Cuando digo gulp, me refiero a cuando tragas gordo de los discípulos diciendo, ups, porque esos están peleando entre sí, viendo quién es el mayor y quién es el mejor, lleno de orgullo, de egoísmo, de celos, de envidia, de amargura, de resentimiento. Cuidado, porque los que vienen al reino de Dios son como pequeños, débiles, necesitados, con recursos limitados, que necesitan cuidado y protección. Cuidado, amados hermanos, porque necesitamos protegernos y cuidarnos y amarnos y respetarnos, no atacarnos, no juzgarnos, no criticarnos. Y déjeme decirle algo más. Y perdón, pero esta mañana me voy a meter hasta la cocina. Padres de familia, piensa en la relación con tus hijos. ¿Estás causando que tus hijos pequen? Maridos, en la relación con tu esposa, ¿estás causando que tu esposa peque? Mujeres, en tu relación con tu marido, ¿estás arruinando el hermoso carácter de un santo, echando a perder la hermosa belleza de un hijo de Dios? Al seducir al mal, al hacerle pecar, estarías mejor si te ahogaras en medio del mar con una piedra en el molino, dice Jesús. Ahora, ¿cómo hacemos que la gente peque? ¿Cómo podemos evitarlo? Creo que la primera forma en la que nosotros como cristianos hacemos, o digamos como hombres, es tentarlos directamente. Escuchen, Satanás puede usar tu vida para tentar a alguien, el mundo puede usarte, la carne puede usarte para ser directa fuente de tentación. Cuando alguien alguna vez ha venido y te ha dicho, o cuando tú le has dicho a alguien, vamos a hacer esto, y alguien te dice, pero eso no es correcto, pero vamos a hacerlo de todos modos, nadie se va a dar cuenta, no paguemos los impuestos. Cuando no eres honesto, cuando dices mentiras, cuando haces que alguien ofenda a Dios, cuando lo incitas a pecar, dice que mejor sería sumergirte en medio del mar. Cuando dejas que tus hijos se expongan a la basura y a la suciedad, de la televisión, del cine o de las cosas que leen. O tal vez en tu negocio, con tus empleados, dejas que participen en algo ilegal, en algo ilícito. A lo mejor tú estás saliendo con una señorita y sales con una señorita y tratas de comprometer su virtud. Y quieres robarte la virtud de la señorita. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? ¿Sabes a qué me refiero? Dice la Escritura, mejor te sería, mejor deberías estar ahogado, mi amigo, que tratar de robar la virtud de la señorita. La ruta directa de la tentación es la primera forma en que realmente podemos hacer que las personas pequen. Eva es una clásica ilustración. ¿Qué hizo Eva cuando pecó? Tomó el fruto, lo probó y fue con Adán. Y Adán no lo engañó. La Biblia dice que Adán no fue engañado. Eva es la que fue engañada. Y Eva fue y le dio a Adán. Y hizo que pecara. Aarón, cuando su hermano Moisés sube al monte, dice que viene el pueblo y le dice, oye, tu hermano tiene tanto tiempo que se ha ido y no sabemos qué sucede con él, queremos que nos hagas un becerro. Y dice que juntan todo el oro y hace un becerro y todo el pueblo adora a ese becerro. Y Aarón hace pecar al pueblo. Y tú puedes leer acerca de Jeroboam,
un rey de Israel en Primera y en Segunda de Reyes, y puedes leer el capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, puedes leer a lo largo de Primera y Segunda de Reyes que este hombre hizo pecar al pueblo de Israel. Y esto, amados, es tan serio porque tú y yo como pueblo, como hijos de Dios, debemos tener cuidado de no hacer que otra persona peque. Porque Jesús dice, mejor te sería atarte en el cuello una piedra y echarte al fondo del mar que hacer pecar a uno de estos. Usted y yo sabemos, porque lo hemos estudiado, que en el tiempo de Jesús los fariseos daban carta de divorcio a las mujeres por cualquier cosa. Que porque ya no le gustó cómo se arregló, que porque saló la comida, que porque le habló mal a la suegra, por cualquier cosa, le daban carta de divorcio. Mateo 5:32, el Señor Jesús habla y dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Era tan fácil para ellos dar carta de divorcio y deshacerse de la situación. Y tú dices, ¡ay, qué bárbaros! Pero yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces nosotros como hijos de Dios repudiamos a nuestros cónyuges, les rechazamos y hacemos que las personas se alejen en lugar de acercarse al Señor y cometan cosas que no deben cometer? Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes por ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, escuche, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si usted no sabe la historia de este hombre Balaam, este es un profeta que es comprado por Balac para que maldiga al pueblo de Israel, y él le dice, yo no puedo hacer tal cosa, no puedo declarar esto en contra del pueblo de Israel, pero te puedo enseñar cómo puedes vencerlos. Y le dice, manda a las mujeres para que se acuesten con los israelitas. Y aquí en Apocalipsis, cuando se le habla a las iglesias, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es esa doctrina? Es enseñarle al pueblo a pecar. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, otra advertencia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel es condenada porque ella enseñó al pueblo, sedujo a la gente en el pecado. Balaam es condenado porque sedujo a Israel en el pecado. Jeroboam fue condenado porque sedujo a Israel en el pecado también. Dios no mira favorablemente sobre los que hacen que las personas cometan pecado. Eso no quiere decir que tú no seas responsable por tu pecado. Ay, es que me hicieron pecar. No, tú eres responsable. Pero hay gente que lleva a la gente a pecar. Y el juicio llegará. Nuestro Padre es tan diferente a esto, que cuando le dicen los discípulos al Señor Jesús, enséñanos a orar, Él dice, tú debes orar así. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nuestro Padre es tan diferente. Santiago dice, cuando alguien es tentado, no diga jamás que es tentado por parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada quien de su corazón es llevado a cometer esas cosas.
Lucas, capítulo 22. En un momento en la historia cuando Jesús le dice a Pedro, en este momento Simón, versículo 31 y 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor no te mete en tentación. El Señor no conduce a su pueblo a ello, lo aleja de ello. Y si queremos ser como Cristo, tenemos que tener la misma perspectiva. La primera forma en que podemos llevar a la gente al pecado es por una tentación directa, mediante un negocio en el que hacemos algo mal y hacemos a los demás parte de ello. A nuestra esposa, tal vez la ponemos en peligro su virtud, llevándola a lugares o haciéndole hacer cosas que no son correctas. Llevar a nuestros hijos en el mal también, para nuestra propia satisfacción. Me acuerdo hace años cuando uno de mis tíos me decía: dile a tu hijo que vaya y que me compre unas cervezas, que me traiga unas caguamas. Yo le decía: no. ¿Por qué? Que no. Que me compre unos cigarros. No, señor. Entonces, ¿qué con...? O sea, yo le digo no y entonces permito que él sí. Es como cuando te buscan por teléfono y tú le dices: dile que no estoy. ¿Qué es eso? ¿Entiende lo que le digo? Creo que el más atroz de todos los delitos, y por lo que la Biblia habla con tanta fuerza, es contra los falsos maestros. Cuando conducen al pueblo en la enseñanza equivocada acerca del pecado y enseñan a la gente una mala representación de lo que Dios es. Porque cuando tienes una mala enseñanza acerca del pecado y de lo que Dios es realmente, estás en graves problemas. Y los falsos maestros son culpables en este sentido. Enseñan mal a la gente. Creo que hay una segunda manera, y esta manera es indirecta. La primera forma de hacer pecar a alguien es de manera directa, en una seducción, en una tentación, y la segunda podría ser en una indirecta, algo así como al provocarles. Mire lo que dice Efesios 6:4. Efesios 6:4 habla a los padres y dice lo siguiente: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo dice a los padres: no hagan enojar a sus hijos, no frustren a sus hijos. Y hay maneras en que se puede hacer esto. Puedes hacerlo mediante la sobreprotección. Nunca los dejas sentir en libertad. Ellos nunca llegan a desarrollar su propia personalidad. Se sienten frustrados, resentidos, amargados, enojados, rebeldes. O tal vez puedes hacerlo por favoritismo. Tienes más favoritismo sobre uno que otro, lo cual provoca envidia y celos, y los puedes estar empujando a niveles de resentimiento. Conozco gente que a sus hijos les piden ciertos estándares de rendimiento que son imposibles para ellos de alcanzar y no tienen nunca una sensación de logro, nunca hay una afirmación de satisfacción y se resienten y se amargan cuando no son reconocidos. Puedes hacer lo mismo con tus hijos al no sacrificarte por ellos, al hacerlos sentir que son una carga, al hacerlos sentir que te estorban, al no involucrarte en sus vidas,
haciéndoles sentir que son un problema. Empiezan a verse a sí mismos como un dolor y todo el mundo alrededor de ellos, y luego se amargan y se resienten. Puedes hacerlo al no permitir a tus hijos que cometan ciertos errores de vez en vez, al esperar algún tipo de perfección. Puedes hacerlo por negligencia, por palabras amargas, por enojo, por palabras que talan, que hieren, que los hacen sentir rabia y amargura. Puedes hacerlo mediante un castigo físico abusivo, pero no nada más con los hijos, sino también en una relación marido y mujer. Cuando en una relación el marido es insensible, no le importa el cuidado de su esposa, no le importa, no le preocupa, solo se preocupa por él, puedes provocar indirectamente que la persona llegue a pecar. Creo que hay otra forma en la que podemos hacer pecar a las personas, y eso sería siendo un ejemplo de pecado. Leía que una noche un niño se salió de su casa en una noche cuando está cayendo la nieve, en pleno invierno, siguiendo a su padre, quien iba a la cantina. El niño de 5 o 6 años, paso a paso seguía a su padre. Cuando de repente el papá escucha que alguien lo sigue, se voltea y ve a su hijo y le dice: ¿a dónde vas? A lo que el niño le dijo: yo estoy siguiendo tus pasos, papá. Dicen que fue la última vez que este hombre probó una bebida. Alguien está siguiendo tus pasos. Y tal vez no eres el ejemplo que debas de ser. Tal vez estás conduciendo a otra persona a pecar. Si no eres fiel a las cosas de Dios, al pueblo de Dios, a la palabra de Dios, si no eres fiel a vivir una vida de compromisos, hay personas que van a decir: mira, él tiene más tiempo de cristiano que yo, mira lo que hace, entonces supongo que lo que yo hago pues no está tan mal. Si él tiene tanto tiempo de cristiano y actúa como actúa, pues entonces a lo mejor mi problema no es tan serio. Cuidado. Debemos tener cuidado de nuestros ejemplos, porque la gente está observando y no queremos guiarlos al pecado. Por eso Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en todas las cosas. Por eso Pablo dice: sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. ¡Wow! Otra cosa de la que debemos tener cuidado es de la libertad. Porque muchos tenemos la sensación de que somos libres en Cristo, y parece ser que eso nos da permiso de hacer cualquier cosa sin importar a los demás. ¿Y estás de acuerdo que hay gente que piensa diferente? Hay quien dice: pues sí, podemos tomarnos una cerveza, y hay quien dice: no, no debemos tomarnos una cerveza. ¿Estás de acuerdo? Fuimos a Argentina y nos sentamos a una mesa donde había 20 pastores, 15 pastores, y de tomar todo el mundo pidió vino y trajeron cervezas y vino, y nosotros los mexicanitos decíamos: ¿y ahora qué onda con estos? Y nos dicen: no, es que la cultura aquí es comer con vino y tomar cerveza y no hay ningún problema. Y tú dices: bueno, pero en la libertad que tenemos en Cristo debemos tener cuidado, porque hay gente que no tiene la misma libertad y que por causa de eso tú puedes hacer que esa persona peque. Hemos sido librados de la adoración de ídolos, del paganismo, de la inmoralidad. Y piense en esto por un segundo. Usted ha sido libre del paganismo, y de repente un día invita a alguien a su casa a comer,
Llega la persona y comen, cenan y dicen, oye, qué rico estuvo eso. ¿Dónde compraste eso? Y la persona le dice, ay, lo compré en el templo de Diana. ¿Cómo? Pero ahí se ofrece la carne al ídolo. ¿Cómo es que lo compraste ahí? Y entonces esta persona empieza a tener problemas. Porque los sacerdotes recibían las ofrendas de la carne y ellos comían lo que querían, y lo que no comían lo llevaban atrás y lo vendían, pero era carne ofrecida a los ídolos. Y la vendían y era un beneficio para ellos. Y la Biblia dice, Pablo dice, eso no es nada, lo ofrecido a los ídolos no son nada, no pasa nada. Pero si tú estás saliendo del paganismo, si estás saliendo de esa situación y te enfrentas a esta situación donde un hermano más maduro que tú te invita a comer y te dice, esto es sacrificado allá, pero como Pablo dice, esto no es nada, y tú tienes un problema, tú debes tener cuidado de no abusar de esa libertad. Porque esa persona no ha madurado. Mire lo que dice Romanos 14. Romanos 14, versículo 13. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Quieres destruir al tipo? ¿Quieres conducirlo al pecado? Si se va a tropezar por esto, no lo hagas. Dice Romanos 14, 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Si por causa de eso tu hermano se va a tropezar, no lo hagas. En nuestra sociedad el vino sigue siendo un obstáculo. Hay algunas personas que tienen problemas con esto. Gente que ha salido del alcoholismo. Yo me acuerdo que fui a comprar un pollo y mientras me daban el pollo, me siento y pido una Coca-Cola y me dan mi vaso con hielo y la sirvo y de repente entra un hermano y ve, parece una cuba, y ve y cuando lo ve se pone todo mal. Y yo lo vi y dije, este está pensando que yo estoy tomándome una cuba. ¿Qué tenía que hacer? Dejar de tomarla. O pararme y decirle, ven, mira, prueba, no es una cuba, prueba, por favor, para que no. Pues mejor es no meterme a esos lugares. Mejor es no tomarme en ese lugar algo que parezca algo que no es. Por mi hermano, porque le puedo hacer tropezar. Tú podrás decir, no, a mí no me importa, que piense lo que quiera. Ah, bueno, ten cuidado, porque la Biblia dice que si tú haces tropezar a alguien, a lo mejor tú digas, no, yo no tengo ningún problema, yo me puedo tomar una cerveza o dos y no tengo ningún problema. Bueno. Convives con gente que dice, bueno, tiene la madurez para tomarse una cerveza, no pasa nada. Dice, ok. Pero hay gente que viene del alcoholismo, que ha batallado toda su vida con eso, que viene a Cristo y está empezando a rehacer su vida, y de repente se encuentra con que el hermanito dice, pues vamos a echarnos una cerveza, y dice, no, pero ¿cómo? Pablo dice, mejor no lo hagas. Primera de Corintios 8, versículos 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil en quien Cristo murió. Por quien Cristo murió.
Imagínate que tú vayas y que digas, no, pues es que ahí en ese lugar la botana es muy rica. Te metes y pides una botana y pasa alguien por ahí y te ve y dice, ah, caray, ahí está el hermano, en este lugar, echándose una botana, pues yo también. Y entonces va y se toma una botana también, pero al rato su conciencia lo acusa, a tal grado que se deprime, a tal grado que ese hombre entonces se está echando la culpabilidad y no puede con ella. Has causado que esa persona llegue a ese punto. Has causado que esa persona no crezca. Y el punto de toda la enseñanza es elevar nuestra conciencia al hecho de que no solo estamos tratando con el pecado en nuestra vida, sino en la gente que nos rodea. La Biblia nos manda que nosotros debemos animar a caminar en justicia a los demás. Escucha lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La condena del profeta Jeremías es que él no condujo al pueblo de Dios a la santidad. Si Dios te ha dado dones y talentos y ha puesto en ti oportunidades en el ministerio y no las estás usando para hacer crecer al pueblo de Dios, no estás alimentando al cuerpo de Cristo, no estás llevando a la gente a vivir en santidad, estás en un problema también. Ahora, no podemos decir, mejor vámonos todos a vivir a las cuevas o al desierto o a la montaña y así yo no le hago pecar a él o a ella, yo mejor nada más lo mío. No, Señor, eso no es lo que dice la Biblia. Debemos estimularnos en el amor y en las buenas obras y conducirnos a la justicia y dar un ejemplo positivo y ser líderes positivos. En lugar de seducir a la gente al pecado, debemos llevarlos a la justicia. En lugar de provocar con nuestro mal temperamento, porque muchos de nosotros, porque somos iracundos y porque somos como somos, la gente que nos rodea está haciendo las cosas que está haciendo. En lugar de establecer un ejemplo de pecado, demos un ejemplo de santidad. En lugar de hacer mal uso de la libertad, utilicemos la libertad para que la gente crezca y se nutra. Leí un ejemplo de un hombre que en su lecho de muerte estaba preocupado, ya era algo que le consumía y la gente que estaba a su alrededor le decía, ¿qué tienes? Dice, es que no me puedo quitar de la mente lo que hicimos hace muchos años. ¿Qué pasó? Dice, es que como niños, una ocasión estábamos en un cruce, en un lugar a donde se cruzaban los caminos y nosotros de maldad tomamos los letreros y los invertimos. Y se quedó grabado en mi corazón, en mi mente, cuánta gente mandamos a un lugar equivocado. Y eso me ha hecho pensar durante muchos años a cuánta gente conduje a un lugar equivocado. Y si tú lo tomas como algo espiritual, si tú piensas en esto de manera espiritual, ¿a cuánta gente con tu conducta estás haciendo que se vaya a un lugar equivocado? Jesús dice, sería mejor que estuvieras atado a una piedra y te echaras al mar. Por lo tanto, maridos, ¿cómo estás tratando a tus esposas? Mujeres, ¿cómo están tratando a sus maridos? Padres, ¿cómo están tratando a sus hijos? A las personas que trabajan con ustedes, a la gente que está en la escuela, a la gente de la iglesia, a la gente que no te conoce, a la gente que te encuentra sin querer. Cuando te ven, ¿qué es lo que ven? ¿Estás haciendo que pequen? Porque seremos responsables ante Dios de cómo tratamos a la gente. Ya voy a ir terminando. Mateo
18:7. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Y cuando estudiamos las bienaventuranzas, dijimos que cuando Jesús en el Sermón del Monte dice bienaventurado, que quiere decir muchas veces feliz, lo contrario es el ay. Ese ay significa maldición. Es un término de juicio. Él está diciendo, maldito el mundo por ofender a mis hijos. Todos hemos sido víctimas del mundo. Del mundo, los proveedores de la suciedad, de la basura, a través de los medios de comunicación, de las personas malas de este mundo, gente sin Cristo, sin Dios, que lleva a la gente al pecado. ¡Ay de esa gente! Y dice que es necesario que vengan los tropiezos, y eso es inevitable, ya que el mundo así es. El mundo será siempre un lugar a donde se establecen las trampas mortales, es la naturaleza caída del mundo. Y luego el versículo 8 en Mateo 18:8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Si el pecado es tan grave, debería tratarse de esa forma, tan drásticamente. ¿Cuál es la prevención? No se trata de concentrarse en lo que está haciendo los demás, es concentrarse en lo que estás haciendo tú y tratar directamente con tu propio pecado. Vigila tus manos, tus pies, tus ojos, a dónde vas, qué haces. Ten cuidado con lo que ves, toma medidas drásticas, ya que nunca serás capaz de mantener a otra persona alejada del pecado a menos que tú no estés pecando. Toma medidas drásticas. No coquetees con el pecado. Termino con esto, 1 Corintios 9:27. Pablo escribe y dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El peligro, amados, es que si ofendes a un cristiano al hacerlo pecar, a través de tu seducción, de tu provocación indirecta, de tu mal ejemplo, de tu libertad mal utilizada, a través de tu fracaso para darle dirección a esa vida, si usted le causa pecar, será mejor, dice Jesús, que te hundas. Y la conclusión es esta, y termino con esto. ¿Por qué un cristiano desearía asistir a Satanás en su obra de tentar a los hijos de Dios para hacer el mal? ¿Por qué un hijo de Dios querría hacerle mal a otra persona? Usted no lo haría, ¿verdad? Yo no lo haría. Yo debo vigilar mis actitudes a partir de este momento cada vez más para que yo no sea causante de que otra persona peque. Debo cuidar mis actitudes, mis palabras, mis acciones, para que otra gente no peque. Yo debo recibirle a usted, que es hijo de Dios, como dice la Escritura, como si recibiese a Cristo mismo. Así que pensemos en lo que estamos haciendo. Oremos. Demos gracias a Dios. Señor, queremos en esta tarde darte gracias. Te damos gracias porque al meditar en tu palabra nos damos cuenta que podemos estar haciendo muchas cosas equivocadas.
Tal vez mis acciones, Señor, mis palabras están conduciendo a que las personas que están alrededor de mí estén cometiendo pecado. Y eso no los va a librar a ellos de su propia responsabilidad, pero reconozco hoy que yo sí tengo una responsabilidad al estar ahora enterado, al estar ahora sabido de lo que tú quieres y esperas de mí con referencia a eso. Líbranos de pecar en contra de nuestros hermanos y de hacerles pecar, Señor. Ayúdanos a conducir nuestra vida de tal forma que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, glorifique tu bendito y santo nombre. Muestra a los hombres de esta iglesia la actitud que estamos teniendo para con nuestras esposas y para con nuestros hijos y para con la gente que nos rodea en el trabajo. Porque si mi vida no está haciendo que la gente se acerque al Señor, entonces hay algo que está equivocado en mi vida, Padre. Perdónanos, ayúdanos, ayuda a las mujeres a ser sumisas, a ser mujeres con un corazón enseñable, afable, con un corazón, Señor, de acuerdo al tuyo. A no ser orgullosas, ni soberbias, ni faltas de perdón. A no abusar, Señor. A no manipular, Señor, a su familia, a sus hijos, a sus esposos. Ayuda a los hijos a someterse a los padres y a obedecer en amor. Ayúdanos a amarnos como hermanos en Cristo y a cuidarnos unos a otros. Ayúdanos a hacer, como dice tu palabra, luz en medio de la oscuridad.